Bueno, ya le comentaba desde el inicio del programa que un grupo de congresistas estadounidenses es el más reciente en expresar preocupaciones en torno de lo que provocaría en el clima de negocios la aprobación de la reforma judicial en México. Este grupo de congresistas pues expresó que esta reforma pues pondría en jaque algunas de las condiciones creadas por el TEMEC para asegurar la equidad en las inversiones. En todo caso, vamos a platicar de ello con Kenneth Smith, quien fue jefe negociador del TEMEC, con quien hemos platicado en este espacio en muchas ocasiones. ¿Cómo estás, Ken? Me da gusto saludarte. Muy buenos días, Pascal. Qué gusto saludarte. Bueno, pues, ¿qué te pareció la carta que enviaron estos congresistas estadounidenses a Pues Catherine mira, es un Tai? ejemplo más de la preocupación que tiene Estados Unidos con lo que está sucediendo en México. La preocupación tanto del gobierno federal de Estados Unidos, ahora su Congreso, tiene que ver con el futuro de la impartición de justicia en México y el Estado de Derecho. Esos congresistas son muy relevantes porque son miembros del Subcomité de Comercio en la Cámara de Representantes, donde se analiza los tratados de libre comercio y su implementación. Y junto con el Comité de Finanzas del Senado, pues son los encargados de los temas comerciales en el Congreso de Estados Unidos. Y hay que recordar que en el TEMEC, el tema de la imparcialidad de los tribunales, de los procesos judiciales, está claramente plasmado en el capítulo 29, donde se señala que cualquier acto de gobierno que pueda impactar los compromisos del tratado puede y debe ser revisado por estos tribunales, que sean autónomos, separados del poder ejecutivo, de las entidades que tomaron las decisiones que pudieran violar el tratado. Entonces estamos hablando no de un tema de un obstáculo de acceso a mercado de un producto, una regulación que afecte un sector. Este es un tema sistémico y transversal que preocupa a los socios comerciales, no solo a Estados Unidos, sino también a Canadá, porque afecta de alguna manera la confianza que se puede tener en el tratado. Tú estableces una serie de reglas comerciales y como país te comprometes a tener en vigor el marco institucional que te permita justamente cumplir con esas condiciones. El presidente esta semana decía, pues sí, nos gusta la relación con Estados Unidos, nos conviene, nos gusta el TEMEC, pero no por eso vamos a ceder soberanía. Y yo creo, tú me dirás tu opinión, pero creo que cuando uno firma un tratado internacional, en este caso un tratado comercial como el TEMEC, pues está cediendo soberanía a cambio de ganar otra cosa, ¿no? Sí, mira, y además yo creo que no hay que ponerlo en términos blanco y negro. Al final de cuentas, sí, por supuesto, tú das ciertas concesiones al hacer un tratado de libre comercio a cambio de enormes beneficios. México es uno de los pocos países del mundo que cuenta con acceso irrestricto a Estados Unidos. Y en situaciones donde Estados Unidos ha cambiado sus leyes, por ejemplo, en el caso del etiquetado de origen de cárnicos en los 2015 más o menos, cuando Estados Unidos decidió que era su derecho soberano informarle a sus consumidores qué productos están consumiendo cuando consumen cárnicos, argumentaban que la injerencia de México al llevar el caso a la OMC afectaba su soberanía. Al final de cuentas, ¿cuál fue la decisión del panel? Que Estados Unidos se había comprometido a una serie de compromisos de apertura comercial y los estaba violando. Y el panel le dio la razón a México con la posibilidad de imponer represalias de hasta $300 millones. Estados Unidos en ese momento cambió su ley para evitar esas represalias. Entonces, poner sobre la mesa temas de preocupación sobre posibles violaciones al tratado no son injerencistas, no atacan la soberanía, es parte de un contrato que tenemos con Estados Unidos y con Canadá y que nos brinda enormes beneficios, más de $900 millones de comercio simplemente entre México y Estados Unidos. Por simplificar el ejemplo, pues es, no sé, por ejemplo, un contrato matrimonial o el que sea en el que una de las partes diga, no, pero es que si yo cumplo con lo que dice ahí, pues voy a violar mi individualidad, ¿no? ¿Podría ser un poco así? Sí, al final de cuentas, el elemento más poderoso, más importante en una relación comercial de esta naturaleza, y como bien señalas, en cualquier contrato, es la confianza. Es la certidumbre de que los acuerdos a los cuales llegamos se van a cumplir y en caso de que no se cumplan, hay mecanismos claros y transparentes para resolverlo.
Por eso es que en una relación tan amplia de una envergadura comercial que vale más de $2 trillones para los tres países, por supuesto va a haber disputas, pero eso no va a afectar la viabilidad del tratado. Y se crea este apartado donde se encapsulan las disputas, se resuelven de acuerdo a reglas claras de consultas, de paneles arbitrales, de respeto a lo que se establece en el tratado, y eso no afecta la viabilidad del resto del acuerdo. Pero por supuesto, si tú tienes el derecho soberano de cambiar tu constitución, tus leyes, tus regulaciones, pero si formas parte de un tratado de libre comercio como el TEMEC, si al hacer esos cambios violas los compromisos del tratado, tienes que atenerte a las consecuencias, y esas consecuencias puede ser perder las preferencias de acceso al mercado más importante para México. Tengo un minuto en este bloque y me gustaría pedirte que te quedaras. Bueno, de hecho tengo unos segundos nada más, así que te voy a dejar planteada la pregunta. ¿Qué es lo que puede suceder a nivel del tratado? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias legales contempladas en el propio tratado en caso de que México siga adelante con esta reforma judicial en los términos en los que está planteada? Si me puedes esperar un par de minutos, Ken, pues me gustaría escuchar tu respuesta. Claro, por supuesto. Gracias, regresamos enseguida. Le agradezco mucho a Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador del TEMEC, que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Te preguntaba entonces, Ken, ¿cuál sería la consecuencia que podría hacer Estados Unidos, que podría hacer Canadá, en caso de que siga adelante y se concrete esta propuesta de reforma constitucional en materia judicial? Sí, mira, el TEMEC no te establece cómo debe estar estructurado tu poder judicial. La preocupación es más bien con el resultado de las decisiones de los procesos judiciales y de los tribunales. Entonces, si la reforma se aprueba, no quiere decir que inmediatamente tendríamos casos, digamos, de solución de disputas del tratado. Lo que sí podría haber es consultas por parte de Estados Unidos y Canadá mencionando la preocupación, pero una vez que se empiecen a dar decisiones, digamos, del Poder Judicial bajo su nueva estructura, que pudieran ir en contra de los compromisos del tratado, hay básicamente dos vías en el mecanismo de solución de disputas. Uno que es el mecanismo Estado-Estado, que es cuando uno de los países miembros demanda a un país que está violando el tratado, pidiendo consultas y después llevándolo a un panel con la posibilidad de que si se gana ese panel, en el caso específico donde se notó la violación de los derechos con base en una decisión del Poder Judicial, pudiera entonces Estados Unidos o Canadá imponernos represalias comerciales, es decir, incrementar los aranceles a nuestras exportaciones hasta por el monto del daño. Pero hay otro camino que también es muy importante y muy peligroso en ese sentido si te demandan así, que es a través del capítulo de inversión, al amparo del capítulo de inversión del tratado, las empresas afectadas por decisiones, ya sea del gobierno o del Poder Judicial, pueden demandar al gobierno de México. Es decir, por ejemplo, en el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, se establece que para ciertos casos las empresas deben acudir primero a los tribunales nacionales para presentar el caso donde sienten que hay una violación a sus derechos, y si ahí no se resuelve, poder llevarlo a instancias de un arbitraje internacional. ¿Qué sucede entonces si al acudir al Poder Judicial los inversionistas encuentran un esquema de poca transparencia, de sesgos hacia ya sea monopolios nacionales o empresas mexicanas, o algún tipo de sesgo o parcialidad en las decisiones? Ahí también las empresas en lo individual pueden demandar al gobierno de México y resarcir daños. Es decir, aquí son casos multimillonarios donde es directamente el gobierno federal que tendría que pagar a las empresas afectadas en sus inversiones en México. Entonces, el arbitraje, no es inmediato que tendríamos disputas, pero sí. ¿El arbitraje en el segundo caso sería igual que el arbitraje del primer caso, es decir, el panel? Perdón, no te escuché bien. ¿El arbitraje en el segundo caso que mencionas sería el mismo que en el primero, es decir, el panel? No, son paneles que operan de manera independiente en cortes internacionales dedicadas específicamente a casos de inversionista-Estado, con tribunales especializados a nivel internacional. Son casos que toman más tiempo, pueden tomar inclusive hasta 3 o 4 años para resolverse. Los paneles Estado-Estado, por lo general estamos hablando de menos de un año para su resolución, y la represalia es por lo general el incremento de aranceles o retiro de preferencia arancelaria, mientras que los casos de inversionista-Estado, si hay un fallo negativo en contra del gobierno de México, el gobierno federal tiene que pagarle directamente a la empresa afectada.
Ya, ¿hay algunos casos inversionista-Estado actualmente siendo juzgados, siendo arbitrados? Sí, de hecho, uno de los retos que tiene la Secretaría de Economía, porque como tú sabes, en este gobierno hubo un recorte presupuestal y de personal importante. El área jurídica de la Subsecretaría de Comercio Exterior está operando pues a medio gas, yo diría a un 30-40% del número de abogados que se tenía en sexenios anteriores, y hay muchos casos que están en vigor hoy en día. Yo diría que más o menos, y sin tener las cifras más actualizadas, por lo general México gana el 50% de esos casos, pero sí ha perdido un 50%. Y hay casos, por ejemplo, en el caso del sector azucarero, de edulcorantes, donde hubo pagos individuales a empresas cuyas inversiones se vieron afectadas en México, y son pagos individuales de 60, 80 y hasta 100 millones de dólares. Uh -huh. Entonces, no es un tema menor, es un tema que puede ser muy costoso para la federación y obviamente para el bolsillo de todos los mexicanos, porque pues eso proviene de nuestros impuestos. Entonces es muy importante cuidar que sobre todo con miras una revisión del 2026, donde deberíamos estar eliminando las disputas comerciales existentes, pues que no añadamos nuevas disputas, y sobre todo que no generemos un ambiente de desconfianza respecto a la certidumbre jurídica en nuestro país a largo plazo, porque repito, ese al final de cuentas es el pilar del TEMEC Uh -huh. y es la manera en que de verdad vamos a aprovechar este fenómeno de nearshoring y que siga llegando la inversión a México. Bueno, quería justo preguntarte sobre el proceso de revisión del TEMEC en 2026. ¿Crees que la aprobación de esta reforma pudiera ponernos en desventaja en ese proceso de renegociación? Mira, pues definitivamente no ayuda. Ya era un proceso que se antoja complicado por la situación geopolítica, el nacionalismo económico y proteccionismo en Estados Unidos, el tema de China y cómo Estados Unidos está presionando para ver cómo México va a restringir las importaciones de productos chinos que pudieran ser triangulados a Estados Unidos, o las inversiones chinas en sectores estratégicos. Todo esto va a estar sobre la mesa y va a ser independientemente de si ganan los republicanos o los demócratas. Esa presión va a estar fuerte ya de entrada, ¿no? En la relación comercial. Y si a eso le añades este tema de incertidumbre jurídica que está generando escozor justamente en los comités claves en el Congreso de Estados Unidos, que van a estar en primera fila analizando el TEMEC en 2026, Uh -huh. junto con la Administración Federal de Estados Unidos, pues le añades, digamos, leña al fuego a un tema donde, al contrario, deberíamos estar tratando de generar las condiciones positivas para una revisión exitosa del tratado en 2026, y que, como se plasma en el propio tratado, los tres países estén de acuerdo en continuar con el acuerdo y relanzarlo por otros 16 años. Ken, por último, me quedan un par de minutos, pero no quiero dejar de preguntarte por otra cosa que podría complicar el panorama, que es la reforma que tiene que ver con la desaparición de los órganos autónomos. Sí, por supuesto. Este es un tema muy importante que también el gobierno federal de Estados Unidos y Canadá han puesto sobre la mesa, los congresistas y gran parte del sector privado de Estados Unidos. Y yo creo que como mexicanos debe definitivamente preocuparnos, porque estos órganos reguladores, de entrada COFESE y el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, están plasmados como organismos autónomos en el tratado. Cambiar su estructura, reducirle el presupuesto y afectar la capacidad de que cumplan con sus funciones ya te hace estar en falta en el tratado. Y sobre todo, regreso al tema de la transparencia, la imparcialidad en la regulación. Todo esto está plasmado en el tratado. México demandaría a Estados Unidos y a Canadá si sus reguladores empiezan a tomar medidas arbitrarias en contra de los inversionistas o exportadores mexicanos. Entonces, podemos esperar lo mismo de Estados Unidos y Canadá si se desaparecen estos organismos que, repito, le traen grandes beneficios a México, y sí están establecidos esos dos que acabo de mencionar claramente como organismos autónomos cuya estructura no se puede simplemente cambiar o absorberlos como parte de una Secretaría de Estado. Pues ahí está. Ken, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, muy amable. Muchísimas gracias, Pascal, y estoy a tus órdenes. Gracias. Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador del TEMEC.